grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Qué bendición, qué privilegio nuevamente poder encontrarnos y agradecerle a Dios por esta oportunidad y el día que nos dio durante todo el día, todos los días que Él nos da para realizar nuestras actividades, el levantarnos en la mañana, el poder tener nuestro cuerpo sano, los que tenemos esa bendición, saber que hay un techo, hay seres queridos con los cuales convivimos, hay un trabajo, son tantas las bendiciones. Y por eso tenemos que agradecerle a Dios todos los días y por cada día de nuestra existencia. La vida, déjame decirte que la vida es un don inefable, es algo maravilloso. El venir a la existencia es un privilegio, pero para que la vida tenga éxito, déjame decirte esto: tenemos que seguir a Jesucristo en nuestra vida, tenemos que buscarle a Él, tenemos que andar en armonía con Él, dentro de lo que Él establece en su palabra. No como yo quiero, porque yo puedo tratar de entender o amar a Dios a mi manera. No, hay un orden establecido en la Escritura. Cuando mantenemos ese orden, la vida es más bonita, es maravilloso todo lo que se contempla. Hasta el detalle más pequeño, ver un ave, ver el color del firmamento, esa bóveda celeste, la misma lluvia, todo lo que nos rodea es importante. Para la gente que tiene buen gusto, para su vestimenta, para sus cosas materiales, qué bonito es tener sus cosas en orden, ya sean sencillas o en nuestro gusto poder disfrutar. Y déjame decirte algo que lo he dicho en programas anteriores: nada de lo que hay es de ningún ser humano. Toda la materia, todo lo que existe, tiene un dueño, es Dios. Dios es el que ha creado la materia y ha creado al ser humano, todo le pertenece a Él. Tenemos que tener claro, y un día tarde o temprano tendremos que dar cuenta por todo lo que hemos hecho en nuestro peregrinaje, en nuestro diario vivir. Y quiera Dios que cuando llegue ese día podamos recibir la buena noticia de que hemos sido fieles a Dios y por lo tanto la vida eterna que prometió Jesucristo cuando vino por segunda vez a la tierra le va a ser entregada a todos aquellos que han vivido dentro del plan de Dios, dentro del plan de Dios, porque Dios tiene un orden en el planeta, tiene un orden en la vida del ser humano, y ese orden lo ha dejado bien claro en la historia, en la naturaleza y en la Escritura. Es una verdad establecida, y tenemos que tratar de recuperar el poder, tratar de investigar el contenido de este libro, para que eso sea parte de nuestra vida. La Biblia tiene un poder dado por Dios. La Escritura, no el libro, sino la historia, cambia la vida de un ser humano. Es como cuando tú has escuchado, estás viendo un programa o estás en algún lugar que asististe y oyes el testimonio o ves la historia de un personaje y hasta lloras, te emocionas o te ríes, y eso produce un sí o un no en la vida del ser humano. Igualmente la Escritura tiene poder para cambiar la vida del ser humano y poder hacer hombres y mujeres en Cristo Jesús nueva creación para su honra y para su gloria. La Biblia es el gran libro de texto de Dios para el hombre. Es la lámpara que Él pone a nuestros pies y es la luz divina en nuestra senda en este mundo lleno de pecado. No puede, por lo tanto, sobreestimarse el valor del estudio de la Biblia. No puede sobreestimarse, como que no urge, como que no precisa, como que después no. Esto es necesario en la vida del ser humano. Consideradamente, solo desde el punto de vista literario, la Biblia es sobresaliente. Por eso no pasa de moda este libro. Su estilo pulizo y castizo, sus hermosas e impresionantes imágenes, sus interesantes y bien presentados relatos, su lenguaje divino y sus temas elevados, todo lo hace digna de una lectura universal y de un cuidadoso estudio. Como poder educativo, la Biblia no tiene igual. Oiga, ni el mayor título que saques, no tiene igual. El estudio de la Biblia no tiene rival. Es el libro que educa al ser humano en una forma perfecta.
Nada amplía la visión, fortalece la mente, eleva los pensamientos y ennoblece los afectos, como el estudio de las sublimes y estupendas verdades de la revelación, la Biblia. El conocimiento de sus principios es una preparación esencial para toda vocación. Yo siempre le he dicho a la gente, está bien, si quieres estudiar, estudia, pero no descuide las cosas eternas, van de la mano, porque la base para lo material siempre debe ser lo espiritual. ¿Cuántos tienen ese orden? La base de lo material tiene que ser siempre lo espiritual, y lo espiritual lo encontramos en la Escritura dada por Dios. En la medida que se estudian y reciben sus enseñanzas, ella imparte fortaleza de carácter, nobles ambiciones, agudeza de percepción y sano juicio. De todos los libros que se han escrito, ninguno contiene lecciones tan instructivas, preceptos tan puros o promesas tan grandes como la Biblia. No hay nada que convenza tanto la mente respecto a la inspiración de la Biblia como la lectura de la Biblia en sí. Anchea la mente, la percepción, el ser humano logra adquirir mejores conocimientos y mejores objetivos. Especialmente de las versiones conocidas como las profecías. Sin esto tengo que decirte que tristemente y muy preocupante, la mayoría de la gente no conoce las profecías, casi la totalidad de la gente. Y los que dicen ser cristianos, las pueden haber escuchado, las pueden haber estudiado, pero no las entienden, porque no se preocupan por estudiarlas como tiene que ser. Después de la resurrección de Cristo, cuando todas las demás cosas parecían haber fracasado en convencer a los discípulos de que Él se había levantado de los muertos, Cristo recurrió a la palabra inspirada y citó en San Lucas capítulo 24, del versículo 25 al 27, dice, y les declaraba todas las escrituras. En aquel momento era solo el Antiguo Testamento, los rollos, los escritos, todo lo que Él decía, y ellos creyeron. En otra ocasión Jesús dijo, San Lucas 16:31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Esta es la parábola del rico y Lázaro. Como guía, la Biblia es sin rival. El creer en ella infunde serena paz y firme esperanza en lo futuro. Resuelve los grandes problemas de la vida. Me detengo aquí. Resuelve los grandes problemas de la vida. Jesús dijo en San Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Resuelve los problemas de la vida y el destino e inspira a vivir una vida de pureza, paciencia y bien hacer. ¿Qué le parece todo lo que hace la Escritura? Qué maravilloso, ¿verdad? Somos el remanente adventista. Gracias nuevamente por estar con nosotros en programación y agradecerle su seguimiento, y en especial esta semana quiero agradecerle a algunas personas que me han saludado ahí en la calle. Hay gente que no conozco, pero me dicen, le estamos viendo, estamos escuchando su programación, están muy contenta la gente, familias están viendo nuestra programación. Por nombre, hay muchos que no conozco, hay gente que sí conozco por nombre. Déjenme decirle que muy agradecidos con todos ustedes, que Dios les siga bendiciendo. Recuerden que nuestro trabajo en el remanente adventista es presentar la verdad tal y cual está escrita. Nosotros no estamos aquí para hacer reír a la gente, o para prometerle cosas materiales, o para solucionar problemas que no es para eso este ministerio. Este ministerio es para que usted se entregue a Dios, siga su palabra, se comprometa con Dios y pueda sobre eso permitirle a Dios que Dios pueda ir ordenando su vida y limpiando el camino de todos los obstáculos, enredos y dificultades en muchas áreas que Satanás ha puesto en su vida. Eso es nuestro ministerio, predicar la palabra, enseñar lo que Dios enseña y cómo Dios a través de este libro y sus promesas puede solucionar todo problema en la vida de cualquier ser humano.
Recuerde que hay versículos en la Escritura donde el mismo Jesús dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Mientras tú ves nada más una salida, Dios tiene 1000 salidas para ayudarte. Porque Él es el dueño de todo. Ese es Dios. Es el Dios de la Biblia. Gracias nuevamente por su sintonía y por permitirnos llegar a su casa, a su taller, a su oficina. Vamos a abrir la Escritura, vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos guíe y nuevamente a seguir estudiando la palabra del Señor, más en el tiempo que estamos viviendo. Oremos. Padre nuestro, Señor, gracias porque eres nuestro benefactor, eres nuestro creador, y gracias porque en algún momento en la historia de este planeta tomaste la decisión allá, decisión en concilios eternos, de poder darnos a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, para que Él viniera a este mundo, a dar su vida, a entregar su sangre, para que nosotros podamos tener la esperanza de la vida eterna. Gracias Padre Celestial, gracias a su Hijo y a todos los seres celestiales que han hecho posible de que nosotros hoy tengamos en nuestro corazón la bendita esperanza de la vida eterna. Y nos unimos a todos aquellos que a través de la historia, pasado, presente y futuro, tomarán y nuevamente en el futuro también habrán personas que se decidirán por seguir la verdad y lo que está escrito en este libro santo. Y se comprometerán contigo para que al final de la historia nos puedas dar la corona de la eternidad. Y el apóstol Pablo dijo, no solo a mí, sino a todos los que aman y se preparan para la segunda venida de Cristo. En el tiempo que estamos viviendo estamos abocados a buscar la preparación para lo que viene y para ese día final, cuando tú vengas, Jesucristo, porque así como viniste hace casi 2000 años como un niño en Belén, regresarás, dice el libro de Apocalipsis capítulo 19, como Rey de Reyes y Señor de Señores por segunda vez a la tierra. El cielo se abrirá, los cielos de los cielos se abrirán y verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria. Por lo tanto, Padre Celestial, que al abrir tu palabra en esta hora puedas quitar cualquier prejuicio, cualquier incertidumbre, y cada persona que escuche estos temas, oh Dios Señor, pueda tener un encuentro directamente contigo, porque es con tu palabra, y cuando tu palabra la que habla, es un encuentro directamente, una audiencia con la eternidad. Bendice a todos mis hermanos jóvenes, adultos, ancianos, aún niños que ven esta programación en Canal 19 y en Radio Costa Rica. Y bendice a todos los hermanos que traen este ministerio, no solo los que trabajan de lunes a viernes, sino también los que hacen posible que a través de todo este sistema tecnológico nosotros podamos servirte en este tiempo. Bendice a toda la familia a nivel mundial y especialmente a todos los países donde todavía podemos libremente tener expresión religiosa para comunicar estas verdades en este tiempo. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, en el libro de Hechos, el capítulo 17, vamos a encontrar algo muy hermoso, muy maravilloso, dentro de todo lo bueno que la palabra de Dios tiene. El libro de Hechos, el capítulo 17, te recomiendo, si nos estás viendo, nos escuchas y no tienes una Biblia, con mucho gusto nos llamas y te podemos hacer llegar una Biblia, ya sea por transporte, de alguna manera te facilitamos una Biblia para que puedas tener una palabra del Señor. En el libro de Hechos, el capítulo 17, los versículos del 26 al 33, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, Pablo está diciendo que todo ser humano viene desde Adán y Eva hasta nuestros días, es de un solo linaje. Todos somos descendientes de Adán y Eva, sea usted pequeño, grande, blanco, negro, rico, pobre, donde haya nacido, usted es descendiente de Adán, de una u otra forma. Y Dios nos ha puesto orden en el planeta y límites para que habitemos en este mundo. Dice, pero en el 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de vosotros. En este mundo de pecado, Dios está tratando para que usted y yo lo busquemos a Él, dice Pablo, en el versículo número 27 del capítulo 16 del libro 17 del libro de Hechos. Versículo número 28, porque en Él vivimos
y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto es muy importante, apreciado amigo y amiga. Usted es imagen y semejanza divina. Usted vale mucho. Usted es único. Dios lo ama a usted como si fuera la única persona que hay sobre el planeta. Sea usted hombre, mujer, niño, joven, adulto o anciano. No hay dos como usted en el planeta. Usted es linaje. Usted viene de las manos de la eternidad. Usted tiene origen divino. Usted no vino por la existencia ni por la casualidad. Sáquese eso de su cabeza. Cuando usted empieza a valorar más de cuáles son sus orígenes, de dónde viene, usted puede cambiar muchas percepciones en su vida y maneras de vivir diariamente. Usted es un hijo, un ser humano creado por Dios, pero que el pecado nos ha enredado. Vuelva, busque sus orígenes para que usted vea la bendición que va a tener. Usted es un hijo, una hija de Dios en Cristo. Busque sus orígenes, busque. Y por eso Pablo dice, porque en Él todo lo que tenemos le pertenece a Él, en Él nos rodea. Y mucha gente ha escrito sobre Dios y su eternidad y quiénes somos nosotros. Ahora versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Claro, cuando Pablo fue a Atenas, ahí estaban llenos de imágenes, de oro, de plata, de bronce, yeso, madera, de todo. Tal vez no yeso, porque el yeso es muy barato. Pero Dios no está en imágenes. Las imágenes es abominación, es violentación contra uno de los primeros mandamientos de la ley de Dios. Una iglesia que tiene la verdad no va a tener una imágenes y no va a permitir que una persona se arrodille ante una imagen. Pablo está diciendo aquí. Entonces tiene que buscar a Dios en una imagen. Jamás. Eso va en contra de los principios cristianos. Dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa ignorancia, esa religión que trajimos de herencia, que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos, ahora Dios pasa por alto, así como los egipcios, como los cananeos, los jebuseos, los griegos, toda esa gente adoraban imágenes. Ahora en este tiempo, 2000 años después de Jesucristo, dice, ahora ha pasado toda esa ignorancia, esa idolatría, manda a todos los hombres que se arrepientan. No importa usted es estadounidense, nicaragüense, brasileño, holandés, esto es para todo ser humano en el planeta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está urgiendo a que se arrepientan y cambiemos nuestra manera de pensar y de adorarle? Porque Dios no estableció en nosotros, en nuestra estructura, de que nos arrodillamos delante de una imagen. Eso no hizo Dios para el ser humano. Eso lo creó Satanás, el diablo y los sistemas religiosos que hay en el mundo. Eso está en contra de la voluntad de Dios. Versículo 31. ¿Por qué urge que se arrepiente y cambie? Por cuanto ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos de haberle levantado a los muertos. Insistimos, viene un día de juicio, todo ser humano va a ser juzgado. Dice, se ha establecido un día de juicio. Versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, pero mira lo importante en el versículo final. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisia, el Areópagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Qué interesante. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Quiera Dios que cuando tú escuches la palabra, cuando escuches las verdades que se están transmitiendo, puede ser de aquellos que dice algunos creyeron, otros se burlaron y otros decían después te llamaré. No, el día de salvación es hoy que Dios está llamando, te llama. Y mencionarte que en el libro de Daniel, el capítulo número 2, Daniel capítulo 2, algo muy importante que tienes que entender y comprender y saber, si no lo sabes, pues es importante que el profeta Daniel en el capítulo número 2, versículo 20, 21 y 22. Daniel estaba
cautivo en Babilonia. Estos eran los caldeos. Y Dios estaba haciendo una obra con esta nación también, a pesar de que eran paganos. Dice Daniel 2, 20, 21 y 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Mi hermano y hermana, Dios conoce hasta lo que usted no se imagina. Y si no, algún día tómese con calma y lea el libro de Job. Cuando Dios, cuando Job comete el error tal vez de increpar o desafiar a Dios, y Dios le dice: bueno, ahora varón, ciñete los lomos, me vas a escuchar y yo te voy a hablar. Y mira todo lo que le dice Dios, es impresionante. Entonces dice que Él revela hasta lo profundo. Y Él ama tanto al ser humano que no importando si eres ateo, si no eres nada, Dios te ama igual. Pero dice que Dios en su misericordia no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. No importa qué nacionalidad tengas, no importa tu raza y no importa tu casta, si eres pobre, clase media, rico, millonario, estás en una cárcel, estás en un hospital. Dios ama a todo ser humano donde se encuentra. Mientras tengas vida tienes esperanza. Él es el hacedor de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres y mujeres pertenecen a una familia. Y todos constituyen una por la redención, sí, porque Jesús los compró a todos en la cruz del Calvario. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviera acceso a Dios. ¡Qué maravilloso! Su amor es tan amplio, tan profundo y completo, que lo compenetra todo, arrebata la influencia satánica de aquellos que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios. El que rodea el arcoíris de la promesa: en Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre, ni libre. Ese es Jesucristo. Ese es Dios a través de Jesucristo. Por eso es importante que entiendas esto y puedas comprender todas estas verdades tan importantes. El libro de Eclesiastés, el capítulo número 9, Eclesiastés capítulo 9, déjame leerte aquí un momentito. Lo que menciona el libro de Eclesiastés, parte de lo que ya hemos mencionado en algunos programas anteriores, pero es importante que vuelvas a escuchar esto. Los versículos del 1 al 6 dice: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. ¿Qué va a declarar el proverbista? Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo al limpio, al bueno al limpio, al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así como al que peca, al que jura como al que teme juramento. Hay un suceso que le va a esperar a todo ser humano. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto va a los muertos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Si estamos hablando de que todos estos grandes hombres que están en la Escritura, todos los que están ahí puestos, toda esta gente, tarde o temprano va a morir, han muerto, seguirán muriendo, y llegarán un día a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y eso lo tienes que tener bien claro en tu mente y en tu corazón. Es parte de nuestra vida. Así como tenemos planes en nuestro diario vivir, también tenemos que pensar que algún día esto se va, vamos a dejar de ser. Y tenemos que manejar eso para poder entenderlo y estar preparados y alcanzar finalmente la corona de la vida eterna. Entonces no podemos dejar a Dios de lado. Hemos estado hablando de Nicodemo, de Cornelio, y hablamos de Félix y Drusila, gente que fueron llamados, gente de alta influencia,
que fueron llamados, y llegó un momento en la historia de ellos donde algunos lograron entender, otros no entendieron, unos van a alcanzar la vida eterna y otros se van a perder. La Escritura deja esto registrado para que tú mires, dependiendo de la posición en donde te encuentres, al oír este programa, al oír este tema, para que tú sepas cuáles son los requisitos, cuáles fueron las partes favorables y las partes positivas o negativas de por cuál unos se aceptaron y otros no aceptaron. Porque todos en algún momento tendremos que enfrentar la gran decisión de la vida. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué voy a decidir sobre mi dicha futura? Entonces el apóstol Pablo fue llamado en su parte, en el ministerio final, para ir a grandes concilios ante gobernadores y ante reyes, y finalmente apeló a César hasta ir a Roma. Fue llamado hasta ir a Roma, y ahí en Roma pues finalmente conocemos la historia que Pablo finalmente fue decapitado en Roma. Pero su disertación, su obra como misionero, como apóstol, dejó esas grandes verdades y rescató a muchos hombres poderosos y grande influencia para que fueran parte del cristianismo, de la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. Igualmente nos lo dejó a nosotros para que nosotros también tomemos decisiones importantes, como fueron llamados ellos, también tú y yo somos llamados en un tiempo como esto. En el libro de Hechos, el capítulo 25, el libro de Hechos, capítulo número 25, vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo número 25, estamos llegando casi al final del libro de Hechos, el versículo número 13, Hechos 25, 13, dice, como título en algunas Biblias dice, Pablo ante Agripa y Berenice. Dice versículo 13, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Note que este rey Agripa vino a Cesarea para saludar a Festo. Recordemos que Festo era como un segundo a bordo ahí, que esperaba en algún momento pues llegar a ocupar la posición como gobernador. Y aparece Félix, que andaba con Berenice. Félix aparece y vino como de paseo a Cesarea. Cesarea era como la capital que Roma tenía ahí, donde controlaba, en Palestina, controlaba todo el territorio judío. Y muy interesados los romanos por los impuestos que se pagaban. Los judíos pagaban a Roma, entonces lo tenían bajo el control Roma tenía a Jerusalén, a todo Israel, al sistema hebreo bajo ese control. Entonces menciona que este Agripa que aparece aquí, se le conoce como el Agripa número 2. Es el último de la dinastía de los Herodes. Recordemos que los Herodes, ninguno de ellos fue ningún santo, ni todo lo contrario, fueron hombres bien crueles. Pero hay una característica en este hombre, por eso en el título de este tema pusimos Agripa II, foráneo en Roma. Este Agripa era de nacimiento judío, era un foráneo. Era como decir que un panameño vaya a gobernar Guatemala. Entonces él no es guatemalteco, es un panameño, es foráneo, viene de otro país, pero está gobernando Guatemala, no es un guatemalteco. En el caso de este Agripa era un judío, pero estaba gobernando, era como un general romano que estaba dentro del sistema de Roma en aquel tiempo, se había unido a Roma. Entonces dice que llega a visitarlo, y en el capítulo número 25, del versículo 14 al 21, encontramos lo siguiente que nos registra la escritura sobre este personaje. Dice, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Vuelvo a insistir en esto porque lo dije en el programa anterior. Nunca se prejuicie usted por lo que le digan de otra persona o de algo. Consulte las dos partes, así como este caso. O sea, ya hay una acusación. Entonces, en este caso, menciona aquí que Festo dice, bueno, presenté a las que acusaban, lo presenté ante Félix para ver
y ahí estaba el preso de testigo. Es muy importante siempre escuchar las dos partes. Y ojalá, si es posible, después de escuchar las dos partes, si hay alguna duda, entonces poner a las dos personas al frente de uno, para saber si lo que están diciendo es verdad o es mentira. Antes de que más si tú tienes que tomar alguna decisión. Y peor todavía, si esa decisión es para que, si usted tiene la solución en las manos de esas personas, la decisión que usted tome es la que Dios quiere que se tome, no la que usted quiere que se tome. Hasta que escuche usted, tenga los datos y pruebas, usted toma una decisión sabia. Muy importante esto, para que lo apliques en tu vida. Y más si eres una persona que tiene algún poder, estás en alguna corte, tenés asuntos donde usted pueda manejar aún juicios, fiscal o cualquier cosa de eso. Todo lo que decidas será anotado en un libro y al final tendrás que dar cuenta en el día del juicio. Entonces nota que aquí se menciona eso. En el versículo 17 de Hechos 25 dice la palabra: así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado el tribunal, mandé a traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron a los que yo sospechaba, sino que tenían contra él cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo dice afirmaba estar vivo. Bueno, recordemos que en el caso de los romanos, ellos no se metieron mucho con el asunto del Mesías ni del Cristo, aunque tal vez muchos de ellos tenían información, muchos no la tenían porque no creían en eso. Entonces viene y la acusación que se presenta, van a tratar de perjudicar a Pablo desde el punto de vista religioso, por su religión y por lo que cree. Y déjame decirte algo, y entiéndeme esto en buen sentido: no es una bendición, no es una ventaja cuando una persona dentro de lo que es una religión, a pesar de que no tenga todas sus creencias correctas, que una persona esté metida en la religión, que no que esté fuera de una religión. Una persona fuera de la religión, generalmente, no todos, ¿verdad? Quiero ser claro, no son tan confiables. Claro, ahora tengo que decir que pues ha habido también mucha corrupción en asuntos religiosos, pero ¿qué elegirías? ¿Qué decisión tomarías para confiar en una persona? Entonces, quiero mencionar aquí que Pablo es acusado por asuntos religiosos y le están acusando por seguir a Jesucristo y por hablar de Él. Entonces, mucho cuidado si el día de mañana tienes que estar en algún lugar y tomas una decisión o tienes que votar en contra de una persona que está siguiendo a Cristo y a su palabra, porque estarías en la posición de los romanos, no haciendo la justicia como tiene que hacerse. Entonces son asuntos que competen y debemos de estar anuentes a escuchar esto. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles y nuevamente se van a dar situaciones en contra y persecuciones para todos aquellos que quieran defender la palabra de Dios. No van a negociar nada a cambio de un escrito está. Entonces, cuando tú escuches esto, si estás escuchando este programa, vas a ver que esto mismo, así como hicieron con Pablo, se va a repetir en el futuro. Porque el mundo está buscando tratar de silenciar la Biblia, de poner leyes que vayan en contra de los principios cristianos, de deteriorar la familia, de dañar al ser humano. Entonces nosotros como cristianos vamos a defender todos los valores, principios y orden de origen divino. No vamos a negociar eso ni aquí ni en ninguna parte del planeta, cueste lo que cueste y pase lo que pase. A eso fuimos llamados nosotros, porque estamos de parte de Dios, de su verdad y su palabra. Entonces menciona aquí en el versículo número 20 de Hechos 25, dice: yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Sí, ya Pablo había tomado la decisión de ir a César, y entonces finalmente ya había un escrito hecho de que tenía que ser mandado, entonces no se podía revocar la sentencia. Entonces no se le podía quitar la vida,
pero sí, los que estuvieron alrededor de todo lo que Pablo querían escucharlo. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. Se reunió en el camino para ver el hombre Galileo. Dicen que es un carpintero, otros un criminal, pero muchos le adoraban y de sus ojos brotaba el poder que transforma el corazón, porque él viene de su Padre y habla como él, porque él viene en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Dios, hay esperanza en el nombre de Dios, misericordia en el nombre de Dios. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y cuando mis planes fracasan y mis fuerzas débiles están, cuando no hay nada más que hacer, solo depender de Él y del poder que hay en su nombre. Y cuando yo clamo a ti, Señor, mis flaquezas
Hay poder en el nombre de Dios definitivamente. Dios es poder en la vida del ser humano. Dios cambia la naturaleza humana de una naturaleza carnal a una espiritual, y podemos dar testimonio de eso, lo que ha hecho en nuestras vidas y en la vida de todos aquellos que le han seguido a través de los tiempos, y de los que le estamos siguiendo, y de los que les van a seguir a través de la predicación del Evangelio. ¡Qué privilegio, hermano y hermana! Gracias, porque va a haber una gran familia celestial que estará en eternidad con el Cordero de Dios y nos dará la eternidad. Tenemos que fijar nuestra mente en eso. Para eso la Escritura nos da todas estas enseñanzas. Quiero mencionar que estamos estudiando parte del ministerio del apóstol Pablo, y finalmente cómo él llegó a ser un embajador de la cruz en estas cortes, en estos grandes imperios romanos, donde casi era imposible tener acceso a esta gente, y también por la posición en lo que ellos eran. La forma de vivir eran totalmente gente separada del Dios viviente. Para ellos el Dios de ellos era César. César era el hombre que rendían tributo y obediencia a muerte. Era muy diferente a la religión o la creencia judía. Y sin embargo Dios agotó todos los medios para llegar a estos hombres de posición alta, encumbrados, porque Dios ama a todo ser humano, no importando quién sea y dónde esté. Y con mucho más razón en estos tiempos, que ya ha pasado todo eso que fue historia, ya ahora a nivel mundial, ¿quién no ha oído hablar de Cristo? Digamos, dentro de lo que es el mundo cristiano, más de 500 millones de seres humanos cristianos hay en el planeta. Claro, hay muchos países que tal vez no está el cristianismo como está en estos países, pero ya a través de las redes sociales, a través de los millones, sería billones de Biblias que se han repartido. Entonces estamos estudiando en el caso de Agripa II, este foráneo que estaba como general romano, y llegó a visitar ahí, y entonces empezó a escuchar todo lo que se mencionaba de Pablo. En el capítulo 25 del libro de Hechos, el versículo 24 al 27. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces de que no debe vivir más. Recuerden que a través de la historia los judíos lo que querían era matar a Pablo. Lo mismo que habían hecho con Jesús, querían matarlo. Si ellos hubieran tenido el poder de matarlo, lo hubiesen matado, pero no tenían el poder, tenían que adquirir el permiso romano para poder quitar la vida a este hombre. Entonces dice: me lo trajeron, y lo que ellos quieren es matarlo. Pero versículo 25 viene algo que es impresionante. Yo hay veces no lo puedo entender, porque esos hombres, con el poder que tenían, no hacían lo que... Por eso eran enemigos de la justicia, porque dice 25, pero yo, refiriéndose a él mismo: pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló gusto, he determinado a enviarle a él. O sea, si usted no encuentra nada que pueda inculpar a una persona, ¿cuál es su deber? Dejarlo libre. Eso es lo que hay que hacer. ¿A quién le gusta estar preso? Hay veces nos ponemos en los zapatos de la persona que está ahí. ¿A quién le gusta estar preso en una cárcel? Es más, yo te voy a decir algo. Alguien dijo alguna vez: ¿qué pasaría si un presidente de una república entrara a una prisión, digamos aquí a la Reforma en Costa Rica, y pusieran a todos los presos en una plaza? 1,000 o 5,000, no sé cuántos hay, o 20,000 o 30, no sé cuántos hay. Y el presidente dijera lo siguiente: si alguno de los que está aquí considera que fue metido injustamente y que no cometió un delito, puede libremente salir y retirarse de este penal. ¿Cuántos crees tú que quedarían ahí? Bueno, en este tiempo pues todos irían, porque el ser humano miente y engaña. Pero ¿a quién le gusta estar preso? Todos saldrían, porque nadie quiere estar preso. Hay que ver, no pensamos lo que es estar preso. Este hombre no pensaba que Pablo estaba preso, y que no, o sea, hay que dejarlo suelto, hay que liberarlo. Y si no, acudir a toda la instancia para ayudarle para que él pueda ser libre. No lo hicieron. Y ponte a pensar, ¿cuánta gente está sufriendo asuntos legales, judiciales, ejecutivos por injusticias? Y lo ven los fiscales, lo ven los jueces, y lo ven, llaman eso, y siguen enredando y enredando y enredando.
¿Sabías tú que en muchos sistemas judiciales son muchas las personas que comen y viven de eso? Y necesitan mantener lleno, ojalá, de trabajo ese lugar y darle vuelta y vuelta al asunto para tener trabajo. Y muchas veces no les preocupa solucionar muchos casos y le dan largas de 1 mes, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 10 años. Ahí va eso. Y mientras tanto siguen trabajando. Entonces aquí encontramos que en el caso de este hombre hizo lo de Pilato. Yo no pude, lo encontré libre, no puedo hacer nada, no lo solté. Versículo 26, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no enfermar de los cargos que hay en su contra. O sea, este hombre lo que quería era quedar bien tanto aquí como allá, quedar bien con los superiores. Y no es eso lo que muchas veces escuchamos en televisión y en radio y noticias, como unos y otros ahí están, ¿verdad? Es una realidad en el pasado y en el presente que se da. En el capítulo 26 vamos a ir, porque el resto ya es toda la historia de Pablo defendiéndose ahí y hablando de su conversión. En el versículo 26, el versículo 24 de Hechos termina qué fue lo que sucedió con este rey Agripa, qué sucedió al final. Dice el versículo número 24 de Hechos 26, diciendo él estas cosas, después de que Pablo diserta, explica cómo conoció a Jesucristo, quién era él, por qué llegó hasta ahí, relata toda su conversión. Dice el versículo 24, resumiendo ya al final, dice, diciéndole estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Qué tremendo, ¿verdad? Primero le dijo a Agripa que no encontraba nada en él, que no lo soltaba porque lo estaban buscando para matarlo y que ahora si lo tenía que enviar allá quería tener un documento para poder tener alguna razón. Y después de que lo escucha, predica la palabra, ve la reacción de Festo. Estás loco, las muchas letras te vuelven loco. O sea, entonces ya aquí cuando le presenta el plan de salvación y escucha la conversión, busca una salida no solo para quitarse él, sino para que Agripa como rey no crea en lo que Pablo está diciendo. Y argumenta lo siguiente, las muchas letras te vuelven loco. Aquí se aplica algo muy importante, hermano y hermana, que esto es importante y vital que lo puedas entender. Cuando una persona maneja la escritura y conoce el contenido de este libro, muchas personas van a actuar como actuó Festo. Está loco, no entiende, es mentira lo que está diciendo. Lo que una persona debe de hacer, lo correcto que debe hacer cuando una persona diserta del contenido de este libro, para que le pueda llamar loco o le pueda llamar equivocado, tiene que usar este mismo libro y decirle, mire, usted está leyendo esto, pero aquí dice lo contrario. Usted está malinterpretando esto. Entonces cuando una persona actúa de que está equivocado, de que no sabes, que esos piensan así, tenga mucho cuidado cuando esa gente habla así, porque están hablando como Festo. Porque, hermano y hermana, el estudio de la escritura es algo muy sagrado, y cuando una persona habla de esto que es de origen divino y está en lo correcto, y usted lo trata o lo difama o pone prejuicios, no se está metiendo con la persona, se está metiendo directamente con el dueño de todo el universo, porque él fue el que escribió ese libro, él es el autor de ese libro, de estas verdades. Entonces mucho cuidado con esto. O sea, Festo está prácticamente sellando su destino. De hecho que la historia de Festo duró 2 años y murió. 2 años más le dieron, fue sucesor de Agripa y finalmente murió. 2 años fue lo que duró en vida y no se escribe nada de este hombre, una muerte trágica y todo. Entonces aquí menciona esto, pero en el versículo 25 Pablo lo desafía y le contesta con mucha ética, con mucho nivel y educacia, porque el cristiano también tiene que aprender a defenderse y no puede permitir que lo avasallen porque está defendiendo a aquel que murió en la cruz del Calvario. Es el representante de la verdad divina. Versículo 25. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura.
Imagínense a Pablo, lo vuelve a ver directamente a los ojos y le dice, yo no estoy loco, lo que estoy diciendo son palabras de verdad y cuerdas correctas. Imagínense cómo lo desafió directamente. ¿Cómo pudo haberse sentido Festo? Pablo no agachó la cabeza, no, directamente lo desafió, lo enfrentó ahí, delante de todo ese concilio de gente, porque siempre eran cortes o lugares donde había mucha gente. Y entonces dice la historia ahí que Festo se quedó e inmediatamente Pablo no deja que Festo hable y vuelve a ver a Agripa. Inmediatamente le dice, pues el rey sabe todas estas cosas, delante de quién hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. Oiga, esta frase llevará millones a la sepultura. No alcanzarán eternidad porque se quedaron ahí. Profundamente afectado, Agripa perdió por un momento de vista todo lo que lo rodeaba y la dignidad de su posición. Consciente solo de las verdades que había oído, viéndolo humilde preso, de pie ante el embajador de Dios, contestó involuntariamente, por poco me persuades a ser cristiano, por poco me persuades a ser cristiana. Festo, Agripa y Berenice podían con justicia cargar las cadenas que llevaba el apóstol. Todos ellos eran culpables de crímenes graves. Esos culpables habían oído ese día el ofrecimiento de la salvación en el nombre de Cristo. Uno por lo menos casi pudo haber sido persuadido de la gracia y el perdón ofrecidos. Pero Agripa, poniendo a un lado la misericordia ofrecida, rehusó aceptar la cruz de un redentor crucificado. Desgraciadamente la historia, hermano y hermana, se repite. Caín dijo, ¿acaso soy guardia de mi hermano? Pedro dijo, no conozco tal hombre. Y así hay muchos personajes en la historia de la Biblia y de libros sagrados que se han escrito, históricos, donde mucha gente ha pospuesto, dicho, por poco me persuades, y eso les va a costar la eternidad. No pospongas cuando Dios te llama, cuando sientes en tu corazón que el Espíritu Santo te está diciendo, hoy es el día. Hoy tienes que entregarte a Cristo porque te ama, porque te quiere. Porque Él sabe que tiene un plan de redención para ti. Eso es lo que Dios ofrece para todo ser humano. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario para que todo ser humano pueda alcanzar la eternidad. Nosotros en el remanente adventista estamos tratando de que te comprometas con Dios y con su palabra para que puedas alcanzar la eternidad y tengas el privilegio de poder ser de aquellos que estarán con el apóstol Pablo cuando venga cielos nuevos y tierra nueva. Que Dios te bendiga mucho, gracias por tu sintonía y siempre mi recomendación, cuida mucho, cuida a tu familia y sobre todo prepárate para lo que estás viviendo y para cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Dios te bendiga mucho, amén y amén.